Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio nos relata en esta ocasión cómo Jesús va recorriendo los caminos de Galilea. Va de pueblo en pueblo, entra en las aldeas, enseña en las sinagogas, anuncia la buena noticia, la llegada del reino de Dios, y se detiene ante los enfermos, los pobres y los que buscan una palabra de esperanza. El Evangelio que escuchamos es un evangelio de los primeros pasos en la vida pública de Jesús. El evangelista San Mateo no se limita a describir las actividades del Señor. Nos permite el evangelio asomarnos a sus sentimientos más profundos. Mientras la multitud se acerca a él, Jesús contempla aquellos rostros y no lo podemos imaginar, y descubre algo que quizás otros no perciben. Ve cansancio, desorientación, heridas, búsquedas sinceras y también muchos deseos de felicidad que nadie ha sabido encauzar. Por eso San Mateo deja por escrito que Jesús se compadeció de la muchedumbre, porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. La compasión de Cristo no es un sentimiento superficial, no es una emoción pasajera provocada por una situación difícil, es el amor mismo de Dios, el amor de Dios que se inclina hacia los hombres, esa mirada del Señor sobre la muchedumbre. Jesús ve a cada persona como alguien querido por Dios Padre desde toda la eternidad. Ninguno es una pieza anónima dentro de esa multitud. Cada uno tiene un nombre, una historia y una misión irrepetible. Por eso te animo a decir esta jaculatoria que empleaba San José María, y se la decimos al Señor: que yo vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma. Esa mirada del Señor sigue recorriendo el mundo. También hoy contempla ciudades enteras, universidades, lugares de trabajo, empresas, familias y ambientes sociales donde tantas personas buscan sentido para su vida. Jesús sigue viendo corazones que desean amar y ser amados, hombres y mujeres que quizás han alcanzado muchas metas humanas y sin embargo conservan una inquietud que nada terreno logra saciar. Por eso cuando rezamos con este pasaje del Evangelio, conviene que nos detengamos en una verdad que puede parecer muy sencilla, pero que transforma la existencia cuando se toma en serio. Cristo no mira solamente a la humanidad en general, nos está mirando personalmente. Su mirada se dirige a cada uno de nosotros. La vocación comienza precisamente ahí. Antes de cualquier respuesta humana está la iniciativa divina. Antes de que una persona piense en Dios, Dios ha pensado antes en ella. Antes de que alguien se pregunte qué hacer con su vida, el Señor ya la ha amado desde toda la eternidad y has pensado, soñado un camino concreto para conducirla a la santidad, conducirla al cielo.
Por eso la vocación, la llamada de Dios, no es ante todo una decisión humana, es una llamada. La palabra misma, eso es lo que significa vocación, llamada. Hay una llamada que precede a nuestra respuesta. Hay un proyecto de amor que no nace en nuestra imaginación ni en nuestro corazón, sino en el corazón de Dios. El gran descubrimiento de la vida cristiana no es derrotar ciertos defectos, liberarnos de ciertas cosas. Consiste precisamente en esto, en comprender que no hemos sido creados al azar, que nuestra existencia no es el resultado de una serie de circunstancias casuales y accidentales, que Dios ha pensado en cada uno con un amor personal e irrepetible. Ha querido nuestra vida, nuestras cualidades, nuestras circunstancias familiares, nuestros talentos y también aquellas limitaciones que tenemos que nos obligan a apoyarnos más en Él. La pregunta decisiva no es entonces ¿qué quiero hacer con mi vida?, sino ¿qué quiere Dios hacer con mi vida? Digámoselo una vez más al Señor, ¿no? Que yo vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma. Después de que Jesús se ha compadecido de la muchedumbre, al verlos cansados y fatigados, pronuncia unas palabras que manifiestan la amplitud de su corazón. Dice, la mies es mucha y los obreros pocos. La palabra mies significa el conjunto de plantas o frutos, como el trigo, que ya están maduros y listos para ser cortados y recolectados. Si uno no recolecta los frutos del campo cuando ya esos frutos están maduros, ¿qué pasa? Se arruinan, se pudren. Jesús no está hablando simplemente de un trabajo que está pendiente, está expresando el deseo de Dios de llegar a todos los hombres. En el corazón de Cristo hay espacio para cada uno. Ninguno queda excluido de su amor. Ninguno es indiferente para Él. Por eso sufre al ver que tantos viven lejos de Dios o sin descubrir plenamente el sentido de su existencia, de su vocación. La mies es mucha y los obreros pocos. Estas palabras tuyas, Señor, permiten comprender mejor qué es una vocación. Con frecuencia existe la tentación de interpretar la vocación únicamente desde la perspectiva de quien la recibe. Se piensa en la decisión que debe tomar, en los sacrificios que tendrá que afrontar, en las renuncias que tendrá que hacer, en los cambios que experimentará su vida. Sin embargo, el Evangelio quiere que dirijamos nuestra atención hacia otro punto de partida, que la vocación nace del deseo de Cristo de contar con colaboradores en la obra redentora. Digámoselo al Señor nuevamente, que yo vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma. Dios podría realizarlo todo directamente. Es todopoderoso. No necesita instrumentos humanos. Sin embargo, ha querido asociar a hombres y mujeres a la misión de llevar el Evangelio al mundo. Y esta es una de las manifestaciones más impresionantes de su confianza. No solo nos salva, además quiere hacernos partícipes de su tarea salvadora. Por eso en realidad toda existencia humana, toda vida humana posee una dimensión
vocacional, porque toda vida bautizada está llamada a convertirse en instrumento de Dios. Algunos recibirán la llamada al matrimonio, otros al sacerdocio, otros a una entrega apostólica particular. Los caminos serán distintos, pero en todos ellos aparece la misma lógica divina. El Señor llama para hacer de una vida ordinaria un cauce de gracia para muchas personas. Y le decimos, Señor, qué bueno eres. Y vamos a volver a repetir esto. Tú llamas para hacer de mi vida ordinaria un cauce de gracia para muchas personas. Pero tengo que aprender a verlo como lo ve el Señor. Por eso le digo, que yo vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma. San José María comprendió profundamente esta verdad. Durante años insistió en que Dios llama a todos a la santidad y que ninguna situación honrada de la vida humana queda fuera de ese proyecto divino. Le gustaba recordar a San José María que todos los caminos de la tierra pueden ser ocasión de encuentro con Cristo, cuando se viven con amor y mirando como mira Cristo. La llamada universal a la santidad, el decir que todos tenemos vocación, no disminuye la importancia de las vocaciones específicas. Al contrario, la sitúa en su contexto. Toda vocación concreta es una forma particular de responder a la llamada universal a la santidad. Cuando una persona descubre esto, cambia también su manera de contemplar el mundo. Deja de ver el mundo únicamente como un lugar donde desarrollar proyectos personales y comienza a verlo como el campo inmenso donde Dios está actuando constantemente y donde espera colaboradores para llegar a lo que vale la pena, el cielo, el cielo. Que yo vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma. Inmediatamente, volvemos al Evangelio, inmediatamente después de que Jesús ve a la muchedumbre, se compadece, dice que la mies es mucha, nos presenta ahora el Evangelio que llama a los 12 apóstoles y dan los nombres de cada uno de los apóstoles y les confía una misión. Resulta significativo esto, los llama antes de enviarlos. El envío es importante, pero primero viene la llamada, una llamada a la cercanía. Antes de ser apóstoles, Cristo quiere que convivan con Él. Este es un aspecto esencial de toda vocación. Dios no llama para que hagamos cosas, llama para que tengamos una relación personal con Él. Con frecuencia le decimos nosotros a Jesús, con frecuencia nosotros valoramos a las personas por su eficacia, por su utilidad. Es que es un gran empresario, es que es un gran ingeniero, es que hace muchas cosas este médico. Y nos fijamos en sus capacidades, en su preparación, en los resultados que han obtenido. Dios no se está fijando en eso. Cuando llama, lo primero que ofrece es amistad, cercanía. Una amistad que puede llegar al amor. Quiere que cada uno de nosotros aprendamos a vivir con Él, a confiar en Él, a descubrir su presencia cotidiana. Los 12 que son llamados no eran hombres extraordinarios según los criterios del mundo. Algunos eran pescadores, otro un cobrador de impuestos, otros tenían una formación muy limitada, todos arrastraban defectos evidentes
que el propio Evangelio se encarga de mostrar sin ocultar nada. Sin embargo, Cristo lo llamó. Y esto tiene una enorme importancia para nuestra vida espiritual. Muchas personas piensan que Dios llama a quienes ya son eficaces, ya son buenos, ya son santos. El Evangelio muestra exactamente lo contrario. Dios llama para estar con Él, para estar con Él. Si la vocación dependiera de nuestras cualidades, nadie podría sentirse seguro. Siempre encontraríamos motivos para pensar que no estamos a la altura. Siempre descubriríamos defectos que nos desanimarían. Sin embargo, la historia de los apóstoles enseña que la fuerza de una vocación, de una llamada, no descansa en las cualidades del llamado, sino sobre la fidelidad del que llama. Y tú, Señor, eres fiel. Tú eres fiel. San José María experimentó personalmente esta realidad cuando el Señor le hizo ver la misión que debía realizar aquel 2 de octubre de 1928. Se encontró ante una tarea inmensamente superior a sus fuerzas. Carecía de medios materiales, de apoyos económicos, de contactos humanos, del famoso networking que diríamos hoy. Era algo grandísimo. Y San José María recordaba con gran agradecimiento esto, diciendo: tenía 26 años, la gracia de Dios y buen humor. Y recordaría todo con un profundo agradecimiento, porque todo eso le llevó a comprender la inmensidad de lo que tenía que hacer, que las obras de Dios se sostienen sobre la gracia y no sobre las capacidades humanas, que la vocación depende sobre todo de Dios y no de mis capacidades. La historia de la Iglesia confirma continuamente esta verdad. Pareciera como que si tú, Señor, te gusta elegir instrumentos que humanamente resultan insuficientes para que aparezca con mayor claridad que la eficacia procede de ti. De ese modo, quien ha sido llamado aprende a apoyarse menos en sí mismo y más en Dios. Fíjate que te cuento una anécdota, ¿no? Que don Álvaro, el beato Álvaro del Portillo, primer sucesor de San José María, contó en una ocasión. Decía que San José María, cuando vio eso, ¿no? El 2 de octubre de 1928, y ver aquella inmensidad, confió cada vez más en Dios. Y entonces decía don Álvaro: no debemos decir nunca: Señor, esto que me pides es imposible. Reaccionar así es muy cómodo e indica que no hemos comprendido absolutamente nada. Y entonces dice que recuerda a él cómo San José María le decía que cuando el Opus Dei estaba extendido por todo el mundo, que si aquel 2 de octubre de 1928 hubiera reaccionado de esa manera diciendo esto es imposible, habría terminado en un rincón de un manicomio repitiendo: no puedo, no puedo, no puedo. Que yo vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma. Que yo sepa descubrir a lo que me llamas y que lo sepa abrazar con agradecimiento. Antes de llamar a los apóstoles, Jesús dice esto, ¿no? Rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad. La primera actitud ante la vocación, para descubrir nuestra vocación, es la oración. Y esto vale tanto para quien busca descubrir la voluntad de Dios personalmente, como para quienes desean ayudar a otros a que encuentren también su vocación. La vocación es un misterio de gracia. Ninguna estrategia humana puede sustituir la acción del Espíritu Santo en el corazón de una persona. Por eso resulta tan significativo, que Cristo invite a pedir, a rogar vocaciones
antes incluso de comenzar a enviar a los discípulos. Quiere que comprendan aquellos discípulos y apóstoles y también nosotros que toda llamada nace en el corazón de Dios Padre y que solo puede acogerse adecuadamente en un clima de oración, de diálogo con Dios. Las grandes decisiones vocacionales solo maduran en un clima de oración. No aparecen como una iluminación instantánea, van creciendo poco a poco en el alma a través de la oración, de frecuentar los sacramentos, ese sacramento de la confesión, ese sacramento de la comunión, en la dirección espiritual y en ese trato constante con el Señor. Sin embargo, para escuchar la voz de Dios, por eso hace falta capacidad de silencio interior. Vivimos en una cultura, lo sabes tú muy bien, Señor, en una cultura caracterizada por el ruido, la dispersión, la acumulación permanente de estímulos, las emociones, los sentimientos, las tormentas emocionales. Y se corre el riesgo de llenar nuestra vida de tantas cosas que apenas queda espacio para percibir la llamada de Dios. Cuando el corazón pierde esta sensibilidad, incluso las llamadas divinas pueden pasar inadvertidas. Por eso es tan importante educarnos en esa capacidad de hacer oración, de cultivar momentos de oración, de aprender a permanecer con Dios sin prisas. La vocación suele crecer precisamente en esos espacios donde el alma deja de escuchar otros ruidos y presta atención a la voz del Señor y empieza a ver cómo Él mira. Que yo vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma. Llegamos casi al final de ese pasaje del Evangelio y Jesús entonces llama a los apóstoles y los envía. Los envía. Están con Él y los envía. Toda vocación desemboca necesariamente en una misión. El encuentro con Cristo nunca encierra a una persona en sí misma. El encontrarme contigo, Señor, siempre me abre hacia los demás. Los apóstoles reciben el encargo de anunciar el reino de Dios, de curar enfermos, de llevar esperanza. No son enviados a buscar su propia realización personal, sino a servir. Y en ese servicio van a ser más de lo que eran, ayudando a otros a ganarse el cielo. Por eso aquí aparece una característica de la llamada divina. Quien descubre la voluntad de Dios sobre su vida, descubre al mismo tiempo que es una llamada destinada a dar fruto para los demás, por los demás. La felicidad cristiana no consiste en construirse un pequeño reino, un pequeño mundo donde todo está controlado, donde está todo centrado en mí mismo. Consiste en entrar en los planes de Dios y dejar que Dios me llame y me conduzca para el bien de muchas almas. Qué triste es una vida que gira en torno al yo, a lo mío y a mí. Por eso las vocaciones florecen ahí donde hay corazones generosos que ven a los demás. Una persona preocupada exclusivamente por sus propios intereses difícilmente escucha las llamadas de Dios. En cambio, quien se acostumbra a mirar las necesidades espirituales y materiales de los demás, aprende a oír y a ver como Cristo. Que yo vea con tus ojos,
Cristo mío, Jesús de mi alma. San José María veía precisamente aquí la importancia de saber escuchar la llamada de Dios cuando uno es joven. El apostolado con los jóvenes. Deseaba que aprendieran a descubrir a Cristo, a tratarlo personalmente en los sacramentos, a asumir una responsabilidad apostólica en medio de sus responsabilidades. No se trataba simplemente de formar buenos cristianos, sino de ayudarles a convertirse en hombres y mujeres capaces de transformar el mundo desde dentro. Por eso fíjate que aquí, llegando casi al final de la meditación, es bueno que nos hagamos esta pregunta en la oración. ¿Qué espera Dios de mí? ¿Cuál es la misión concreta para la que me ha creado? ¿Cómo quiere servirse de mi vida? Son preguntas que no pueden responderse apresuradamente. Necesitan oración, tiempo y sinceridad. Pero conviene planteárselas con valentía, porque detrás de esas preguntas se encuentra la vocación, el proyecto de amor que Dios ha preparado para mí. ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué esperas Dios de mí? ¿Cuál es mi vocación? La Virgen Santísima comprendió mejor que nadie esta lógica de la vocación. Toda su vida estuvo marcada por una llamada divina que superaba cualquier expectativa humana. Cuando el ángel le anunció los planes de Dios, no recibió todas las explicaciones ni todas las seguridades y garantías. Recibió una invitación a confiar y dijo sí. Su sí a los 15 o 16 años. Qué jovencita, ¿verdad? Tu sí, madre mía, abrió el camino para la encarnación del Verbo y cambió la historia del mundo. También nosotros necesitamos aprender de María. Ella enseña que la vocación no se entiende plenamente antes de responder. Muchas veces la luz suficiente para dar el siguiente paso llega precisamente después de decir sí. ¿Qué espera Dios de mí? Madre mía, enséñame a saber escuchar, buscar, descubrir la vocación que Dios tiene para mí, para que, al igual que tú lo dijiste, yo sepa también decir, hágase en mí según tu palabra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.